Vamos a buscar la palabra de Dios. Es el libro Job, capítulo 23, versículo 1 al 10. Vamos a leer juntos. Respondiendo Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumento. Yo sabía lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza, no ante él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré a oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderé y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. Voy a dar la palabra con el título de ¿Por qué me da la prueba? Esta semana, Japón, Hamamatsu, tuvo una conferencia de los remanentes. Yo viajé el día miércoles y terminé la conferencia y hoy a la tarde regresé a Seúl. A través de Corona 19 pandemia, no se realizaba durante 3 años y están ampliándose después de terminar esta corona. Y también nuestra iglesia también está también avanzamos el campamento del evangelismo de Nueva Zelanda. Como esto está avanzando el desafío a 237 naciones. Esta semana visité a Japón en Hamamatsu y también con el misionero Kim Hyun-gil y los discípulos estuvimos almorzando. Y en la conferencia donde estaba dirigiendo la conferencia era un creyente de nuestra iglesia regional de Hamamatsu, y es un remanente que desde pequeño lo conozco y lo dirigía muy bien y hablaba en coreano perfectamente. Y japonés obviamente habla bien por ser un japonés. Ya como esto, yo a través de el remanente siento el ambiente de la iglesia de Yeon Hamamatsu. En Japón me dijo así: los remanentes de Hamamatsu hablan muy bien coreanos y japonés. Y hasta los músicos, las músicas hacen todo los creyentes de la iglesia Hamamatsu, Yeon. Y también el que dirigía también era un creyente de la iglesia Yeon Hamamatsu. Desde chiquitos, desde pequeños, practicó tanto y cuando dirigía ni los veía. Y los remanentes miran todo, las guías y empiezan a hablar, pero no, él no lo miraba. ¿Y quién era el que dirigía? El remanente de la iglesia Hamamatsu Yeon. Y oraba con lleno del Espíritu Santo y me sorprendió. ¿Cuánto me sorprendí? Estuve comiendo con el misionero Im Hyun-gi y yo le dijo así: el ministerio de entrenar a esos 2 remanentes ya se terminó, tu misión de Japón. Y vean, los padres de estos remanentes es sordomudo, es la iglesia departamento de sordomudo, y encima siendo el padre se divorció y se casó de vuelta a su madre y entró un nuevo padre. Y encima que es sordomudo y encima se divorció. Y entonces los niños, imagínense, es el ambiente, el crecimiento, pero no estaba bajoneado, sino era firme y eran valientes. Yo nunca vi
que el niño, los remanentes de secundaria mayor, que está mirando, está televisando por todo el mundo y delante de los pastores que puedan hacer tan valientemente a dirigir esa conferencia y están entregando juntos este culto juntos en online. Como esto en nuestra iglesia, estamos levantando las iglesias regionales y también el departamento de los misioneros, misiones, y están trabajando juntos. Y también establecimos 237 ancianos para trabajar a todas las naciones. Y van a nombrar los 5 continentes y 6 mares y los 5 continentes. Y van a sortear los países que van a ir los ancianos. Y me están informando todo esto todas las semanas. De los jóvenes ya dije que anoten los hechos personales y ya hizo el libro de 237 naciones y están anotando y están teniendo el cuaderno de anotar los hechos personales en grupos, departamentos de los jóvenes. Como esto, después de la terminación del templo, está terminando con toda la fuerza la evangelización a 237 naciones y 5,000 tribus. Y una de esos es el buzo que regalamos de UniWorld de la semana pasada. Y dentro de ese buzo hay un formulario. Y eso es para apoyos de UniWorld. Y yo durante 5 años estoy haciendo la ofrenda en UniWorld sin faltas. Como esto, tenemos que ir a ayudar a Tanzania, Pakistán. Tenemos que ir a muchos lugares para misiones. Y tenemos que ayudar a muchos que están mal económicamente. Por eso todas las familias y personales decidan y oren. No importa si el valor es menor, sino sin presión pueden continuar. No tienen que sentir presión, así pueden continuar. Y está el formulario para donaciones personales. Como sea, nuestra iglesia G1, todo el sistema y departamentos tienen que coincidir el focus para las misiones. Por eso tiene que ser la iglesia que hace las misiones. Es otro nivel con otra iglesia. Es totalmente 237 naciones estableciendo cada uno de los países los ancianos. Y tenemos que ir. Y cuando vamos, hay coreanos también. Aunque no haya, si orando Dios nos guía a todos los países. Vea, las personas galileas, no había ningún discípulo que se había salido de Jerusalén, sino esperó el Espíritu Santo y van a ser testigos hasta el fin de la tierra. A todas las naciones es lo que estamos haciendo nosotros. El Espíritu Santo. Obra el Espíritu Santo. Si obra el Espíritu Santo, no hay nada imposible. Por eso si hago yo no se puede, pero si lo hace el Espíritu Santo, se puede todo. Como esto, ustedes todo con alegría puedan participar y puedan ser utilizados para la evangelización mundial, para las misiones. Nosotros todos los viernes estamos mirando el libro Job. En medio del sufrimiento inesperado de Job, y Job cómo están buscando y estaba buscando la respuesta, el proyecto de la voluntad de Dios y cómo fue guiado. Y está hablando el libro Job de esta historia. En medio que ni siquiera ha pensado y le sucede un gran problema. Y muchas personas mirando el libro Job
Y está preguntando esto, ¿por qué el justo está pasando en sufrimientos, en persecuciones? Hablando más fácil, ¿por qué si hacemos una vida de fe correctamente y cada cosa que hacemos estamos teniendo dificultades y estamos teniendo problemas en nuestras vidas? ¿Por qué continuamente nos suceden grandes problemas siendo creyentes? Y por otro lado, ¿por qué Dios, siendo un hijo de Dios, si está en medio de dificultades, en persecuciones, por qué no hace nada y se queda mirando? Hacen estas preguntas los creyentes día de hoy. Si vemos en el capítulo, versículo 8-9, Job confiesa así: he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Está en medio de grandes problemas que no puede solucionar él mismo, pero Dios está cuidando. Aunque está reclamando y está llamando y no hay respuesta de Dios. En este momento también hay muchos creyentes que están en medio de estos grandes problemas. Hay muchas personas, dificultades, que están teniendo problemas de dificultad en todo el Gansu-gu. Esto es importante. En medio de estos problemas, en estas situaciones, ¿cómo nosotros podemos analizar espiritualmente? Depende de esto. ¿Hay crecimiento de la vida de fe o no? ¿Hay crecimiento o no? ¿Cómo podemos analizar espiritualmente? Al tener este crecimiento, nosotros podemos saborear y tenemos crecimiento de la vida de fe. Si nosotros vemos teológicamente, ¿cómo le decimos? Esto es el misterio del sufrimiento. Hay un misterio que nos da en medio de persecución. En verdad, Jesús también estuvo en muchos problemas. Todas las personas, después de Génesis capítulo 3, para llevar todos estos pecados, Jesús llevó la cruz. Y para cumplir la recreación, va el camino del sufrimiento, de persecuciones. Apóstol Pablo también, comenzando el 2 Corintio, aunque tengan sufrimientos para hacer la evangelización hacia menor, para la ampliación del reino de Dios, en medio de esta corriente. Y si Apóstol Pablo está dando su vida, quiere evangelizar. Salió de sus grandes, dejó todas sus cosas. ¿Y por qué le llegan problemas? Continuamente le llega problema al apóstol Pablo, continuamente. También hay sufrimientos exteriores, también interiormente están teniendo muchos problemas porque hay espina de Satanás. ¿Por qué a otras personas pueden sanar, pero no pueden sanar a sí mismos? Pero lo importante es que el apóstol Pablo no estaba atrapado de la persecución. En 2 Corintios 1:9 está hablando así apóstol Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiesemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Que confiemos a nuestro Dios que salvan a los muertos. Esto es el misterio de persecuciones. Al medio de persecuciones nos hace estar más cerca de nuestro Dios. Esto es normal para un creyente. Si llega a un creyente verdadero, cuando le llega problemas, dice Señor y busca a Dios, pero no culpa a nadie. Los hijos de Dios ora a Dios. Si nosotros no sabemos este misterio, depende de nuestras situaciones que nos suceden en nuestros ojos y estamos culpando y estamos quejando delante de Dios. El pueblo de Israel que habían hecho éxodo vivieron una vida así, quejando. Saliendo Josué y Caleb, todo el pueblo de Israel estaba quejando delante de Dios. Y entonces ellos no pudieron entrar a la tierra Canaán porque estaba quejando, culpando a Dios. Quiero que ustedes no culpen haciendo una vida de fe.
Los niños no culpen a los maestros, a sus padres, y no culpen a las personas. Y eso no es un pecado, este pecado es muy grande. La queja y el que culpa mucho y el que habla mal de otras personas y el que habla incredulidades y el que miente es un gran problema. En esta época también, si nosotros no podemos analizar la persecución, no podemos solucionar. Espiritualmente nos hace oscurecer en todas las partes. En medio de estas persecuciones, no nos deja ver el sorprendente el proyecto de Dios. Nos oculta para que no podamos ver. No podemos ver, no nos hace ver. Job confiesa así. Es una palabra muy conocida a nosotros. Dice en el versículo 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Por qué Dios nos da la prueba? Porque para utilizarnos como el oro, como el oro. Ustedes perdonen. Para mí no hay creyentes que tengan más sufrimientos que yo. Yo dormía 3 horas todos los días durante 3 años. Y también empecé a orar a todas las casas de oraciones. Hasta Gangwon-do, a toda la casa de oración de Corea. Hacía 3 semanas ayuno y oraba, porque yo estaba pasando muy mal momentos. A través de este entrenamiento, Dios me convirtió como un instrumento que utiliza Dios. Hay razón de que nos prueba. Ahora también, a través del comienzo 10.000, está llamando a nosotros, la iglesia Yeon, para que hagamos este movimiento. Y nos prueba. En tiempos más, cuando estoy más cansado y más, cuando me está pasando las dificultades, veo el libro Romanos 8:28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no lo sabía. No es que nos da la bendición, dinero, sino está todo dentro de Dios. Dios, antes de la creación, dentro de Cristo, nos llamó siendo como hijo de Dios. Esto es sorprendente. Dios nos llamó personalmente, no nos suelta nunca. Esto es importante. ¿Por qué? Todas las cosas unen, les ayudan para bien. Nos utiliza para un instrumento para salvar las almas. Como nos utilice como evangelistas, como una persona de transmitir el evangelio. Amén. Todos los creyentes de la iglesia Yeon puedan experimentar esta absoluta soberanía de Dios y puedan establecer como testigos y como discípulos para la evangelización. Punto 1 es la restauración de la absoluta fe. Es un contenido que está hablando los 3 amigos de Job, y los 3 amigos están viendo la situación de Job y están hablando de la situación de Job, y Job se enoja de lo que dicen los amigos. A través de esta discusión de Job y los 3 amigos podemos entender una cosa. Una de eso es Job 23, 8, 7. Dice así. 8:7 dice así: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Esta palabra esto es el contenido que sale a través de la discusión de Job. Ahora los 3 amigos en este momento están diciendo que tú has pecado un pecado delante de Dios. Y dice que tú tienes que arrepentirse, si no, tú no vas a ser solucionado tu problema. Así que tú tienes que confesar tus problemas.
¿Cuál es el pensamiento de los tres amigos? Está juzgando. Si tú eres el pecador, por eso estás siendo castigado por Dios. Los tres amigos de Job está diciendo que el justo va a recibir la bendición, pero personas pecadores van a ser juzgados. Y los tres amigos no admitían que hasta un justo también podían llegar los problemas y condenaciones. Por eso muchas personas dicen, vienen a la iglesia y dicen, me está sucediendo problema porque ha pecado. No, esto está equivocado. Y vean, esos problemas se quedan ahí. Ustedes tienen que ver, la época donde vivían ellos era la época de Abraham. En ese momento todos estaban viviendo en grandes problemas. Y entonces los tres amigos están diciendo a Job, si tú arrepientes de tus problemas y ahora tienes que confesar tu pecado y entonces vas a tener prosperidad. Al principio pequeño. Por eso nosotros cuando hablamos, nosotros tenemos que entender correctamente la palabra. Todo analizan en su forma. Ahí sale la idolatría. Pero los creyentes por eso tienen que aferrar bien la corriente del púlpito. Yo estoy haciendo la historia de la palabra. Por eso ustedes tienen que ver la corriente general de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Y está ese libro. Hasta Génesis hasta Apocalipsis. No es leer muchas veces la Biblia. Aunque lean una sola vez, tiene que leerlo en el centro del pacto de Cristo. No es leerlo muchas veces sin claridad, es peligroso, es mejor no leer si no es en el centro del pacto. Hoy el capítulo 23 está contestando la respuesta a uno de los tres amigos, porque Job no podía aceptar lo que hablaban sus amigos. Yo personalmente, y él estaba seguro que estaba viviendo delante de Dios, honesto, justo delante de Dios. Y Job está volviendo loco porque los amigos están diciendo que confiese su pecado. Obviamente Job, mirando nuestros puntos de vista, tiene el conocimiento religioso, pero continuamente esta discusión no hay fin y no hay respuestas. Y es una discusión sin fin. Pero a través del capítulo de hoy, a través de la palabra de Elifaz, está hablando, no habló personalmente a él. Y se ve donde está, en vez de contestar él, sino está mirando en el centro de Dios. Ya salió de su punto de vista, de su criterio, sino está mirando, empieza a abrir los ojos espirituales de la fe. Y en la confesión de la fe es el versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. Esto es un versículo muy conocido. En la confesión muy reconocido. En la palabra, cuando tenemos que estar en medio del sufrimiento, aferramos. Pero simplemente salir como oro. Pero no está el núcleo en aquí, sino mas él conoce mi camino. Amén. Sabe mi camino nuestro Dios. Sabe en qué situación estamos. Sabe correctamente. Tiene que haber esta confesión antes que nada. Que más él conoce mi camino. Esto quiere decir en la confesión de la absoluta soberanía de Dios. Dice en el versículo 13, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, él pues acabará lo que ha terminado de mí, y muchas cosas son estas, hay en él. Él nos gobierna
completamente nuestra vida, es nuestro Dios. Depende de esta fe o no, depende de esta fe o no, cambia muchísimo la diferencia de hacer una vida de fe. Dios nos gobierna, es nuestra absoluta soberanía, y quien es nuestro dirigidor de nuestra vida. Tiene que haber esta fe, esta confesión. Es muy importante. Estas personas no se conmueven por ninguna otra cosa. No hay quejas, arrepentimientos. Continuamente hay crecimiento espiritual. Y él al final es utilizado como plataforma. Es la respuesta de absoluta fe. Gordon Peace, quien es el teólogo de teología Pablo, dice: la mayoría de las personas sienten, depende de a sí mismo, y empieza a disminuir y empieza a restringirse a Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Las quejas y odios en estas situaciones, el poder de Dios y el nivel de Dios y la voluntad de Dios en su pensamiento empieza a disminuir el pensamiento de Dios. Esto está equivocadísimo. En medio de los problemas e incidentes, no es quejar y tener quejas, sino ustedes tienen que recibirlo como la oportunidad del crecimiento de la vida de fe. Por eso ustedes no hay que restringirse, no hay que limitarlos a Dios. Ya nosotros en un molde guardamos y lo dejamos el Dios. Usted está mal, tiene que liberar de estos. Dice: Él sabe mi camino, más Él conoce mi camino. A través de este cambio y este crecimiento, oro para todos los creyentes de la iglesia Ion que sean discípulos de Cristo. Punto 2 es la bendición de la prueba espiritual. Vamos a leer de vuelta el versículo 19. Por eso aquí lo más importante es reconocer correctamente. Dice en el versículo 10, más Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y entonces al pasar este tiempo de persecuciones, seguramente está que va a salir como oro. La palabra prueba, ¿qué quiere decir? Un acero puro es ponerlo en sus fuegos y empieza a calentarse y empieza a dividirse y hace más fuerte, y se hace más fuerte este acero al ser golpeado dentro del fuego y se pone colorado. Y este colorado, el acero colorado por el fuego, empieza con el martillo a golpearlos. Y entonces arma en su molde y forma lo que quieren, la forma como quieren ellos, y se pone más duro. Como esto, en la prueba hay una sola cosa verdadera, que es el propósito. ¿Qué quiere decir? Que hacemos nuevos instrumentos para ser utilizados de una nueva cosa. Como esto, a través de la persecución, va a salir todas nuestras maldiciones y Dios va a convertir como un instrumento para ser utilizado por Dios. Es costoso, es cansador, porque nos golpean el sufrimiento, pero tenemos que pasarlos todos estos sufrimientos. Por eso ustedes tienen que arrepentirse y dejar todo en manos de Dios. En 1 Pedro 1:7, Pedro confiesa y asegura así. Dice así: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque
perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En medio de sufrimientos, en medio de la prueba, si hay crecimiento de fe, entonces en el momento de la llegada de Jesucristo vamos a recibir la honra, la gloria y la alabanza. En nuestra iglesia hay muchas personas creyentes así. La mayoría de los creyentes es este estado. Yo mirando a nuestros creyentes, los creyentes son muy puros y tienen ADN de Yehón. Y es diferente. Los pastores me hablan así, que los creyentes de la iglesia Yehón van a entrenamientos. ¿Y cómo pueden estar entrenando todo el tiempo? Tiene ADN de Yehón. Van a exteriores. ¿Cómo pueden movilizarse como en el centro del pastor y centro de la iglesia? Es diferente la iglesia Yehón. Hoy también, recibiendo el informe del Departamento de las Misiones, dije, es diferente. Y nos está probando y nosotros estamos siendo más fuertes para la evangelización. Amén. En cada diferentes colores y problemas. Esto nunca no nos puede fracasar de nuestra vida. Tiene que creer. Dios nos hace salir como el oro. Dios nos quiere utilizar. No es que débil, medio sucio, con motivación, tener espinas en las palabras y empieza a hablar mal de otras personas. No hacemos esas cosas. No hay ni un creyente así en nuestra iglesia y no pueden existir porque no pueden continuar en nuestra iglesia porque no pueden hacer una vida de fe. Tampoco pueden hacer el ministerio. Son todo lleno de pureza. En Hebreos 12:14 dice así: a través del entrenamiento nosotros tenemos el crecimiento. Esto al final nos formaliza el fruto espiritual. Nosotros podemos dar la fuerza a las personas y podemos salvar a las almas. Obtenemos frutos. En Hebreos 10:8 también dice así: si nosotros no tenemos juicio, no es hijo verdadero. Tener castigo es ser un padre verdadero. Como esto, nosotros tenemos castigos, pruebas, a través de la pobreza, de la enfermedad, de las derrotas, del fracaso. Si tiene esto, ustedes tienen que decir: yo soy hijo verdadero. Está hablando la palabra de la Biblia. Si nosotros vemos en un ángulo, estamos pasando un tiempo de la prueba, porque esto es la evidencia de estar siendo entrenado. Ustedes, en vez de estar sufriendo, tienen que gloriarse por este sufrimiento que están pasando. Cualquier sufrimiento, nosotros no nos conmovemos para nada, porque somos hijos de Dios. Por eso, aunque lleguen nuestras persecuciones, nosotros tenemos más crecimiento y tenemos más la seguridad al tener la prueba. En Hebreos quiere decir Hesed a las personas del hombre de Dios. Esto no es una persona simple, sino es una persona que se encarga de las cosas. Hesed quiere decir que yo te ocupo, me encargo yo. Ustedes son las personas encargadas por Dios. En una palabra, si lo adoptó como su hijo, y entonces ustedes hay que experimentar que cómo nos ocupa nuestro Dios como nuestro Padre. Porque Dios completamente nos encarga, nos cuida perfectamente.
¿Por qué tan bajo dicen amén? Amén. Dios nos ocupa completamente. Lo que dicen amén será así. El que no, no van a ser así. Tienen que orar para que esa palabra llegue en mi corazón. Quiero que seamos el hijo verdadero. Por eso esto es una confesión muy importante en nuestra vida. Un director de la película famoso, en una entrevista, le dieron esta pregunta. ¿Qué pregunta? Le pregunta un periodista al director de la película, ¿cómo pueden hacer buenas películas para que no se aburran las personas? Y le contesta así este director, es fácil esto. Lo primero que hago es ya tener el final ya decidido. Entonces, teniendo la final terminado, hacemos trabajo al revés. Y entonces no hay aburrimiento en medio de la película. ¿Qué quiere decir esta palabra? Nosotros, nuestra vida, quienes somos hijos de Dios, ya tenemos la final, el fin. Ya tenemos la conclusión. Ya estamos asegurados completamente. Por eso, en medio de esta sorpresa proyecto de Dios, tenemos que ir trabajando la obra de Dios. ¿Por qué hay tantas excusas y tantas complicaciones? Solo digan amén y continúan. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros somos como una paja. Nosotros tenemos que obedecer y seguir. Entonces Dios nos ocupa cada uno. También el departamento de las misiones también. Yo voy a levantar a los 237 ancianos y establecer a cada uno de los países. Solo dije en la palabra. ¿Cómo van a hacer? No sé. Yo no sé. ¿Cómo van a establecer a 237 ancianos? Yo no sé. Y entonces a través del departamento de las misiones y está trabajando. Y ellos están madrugando y están trabajando para esto. Yo no soy Dios. Yo no soy el principio y el final. Si yo empiezo a hablar y intercedo todo el trabajo de ellos, no se puede hacer ninguna otra cosa. Solo el justo vivirá por la fe. Es ir por la fe, salir por la fe. Todos los creyentes de la iglesia llevan el horario del púlpito es un grupo de 3 personas y el 3 movimiento es el comienzo de 10.000 y el movimiento de 4.000 torres y el movimiento de la sanidad 237. Entonces, al cumplir esto, van a salir la obra del arte de su vida. Tienen que orar a través de estos movimientos. Háganos dejar nuestra vida arte de obras. Conclusión. Elizabeth, quien es un psicólogo, habló así. Cuando un hombre acepta los 5 golpes grandes y se demuestra los 5 puntos, primero, cuando les llega grandes problemas, golpes, grandes problemas, primero, ¿qué es? Al principio lo que hace, niega ese problema. Segundo, y va al proceso del enojo. ¿Qué equivocaciones hice? ¿Qué error hice? ¿Por qué me llegan estos problemas? El punto 3 es de reconciliar. Reconoce que no pueden hacer nada y empieza a orar para que yo pueda vivir hasta que mi hijo tenga el casamiento. El punto 4 de las derrotas. Están metidos de las derrotas y están en medio en depresión. Y el último 5 puntos es el momento de aceptar sus situaciones. Simplemente es muy difícil recibir el sufrimiento que nos llega a nosotros de golpe, de repente, después de tener estos entrenamientos
y las pruebas nos sucede grandes problemas, grandes sufrimientos. En verdad, los que tienen enfermedad de cáncer, que están en grandes peligros, momentos, y hay muchos creyentes que están teniendo la enfermedad de cáncer. En vez de sufrimiento del dolor de la enfermedad, los pacientes sufren más el dolor de tener el temor de que él tiene el cáncer. Hay muchas familias que están teniendo sufrimientos. Por eso lo más importante no es dejarlo alejado sus persecuciones, sino recibirlos. Por eso ustedes tienen que abrir los ojos espirituales y tienen que analizar cuál es el proyecto de Dios. Apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 3, 4, confiesa así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Todos los creyentes de la iglesia Yeon tengan este nivel, que ustedes puedan crear y aferrar en la absoluta soberanía que Dios lo une, les ayudan para bien. Ustedes tienen que confiar completamente la palabra de Dios. Por eso en cualquier circunstancia nosotros tenemos que salir como oro. Y espero que sean utilizados como verdaderos discípulos. Vamos a orar pensando la palabra del púlpito. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me da la prueba? Porque a través del estudio, los líderes, a través de las empresas, hasta a través de la vida, a través de las enfermedades, ¿por qué nos da la prueba? Yo le dije, no es así, sino es el horario de recibir la prueba y para salir como oro. Por eso Dios nos utiliza a nosotros. Quiero que ustedes restauren la fe, porque Dios nos prueba y después nos salimos. Piensen el beneficio y la bendición que Dios está preparando. Ustedes vean este valioso tesoro orando delante de Dios. Todas las personas reciben las persecuciones, reciben sufrimientos. Por eso tener el castigo y la prueba, eso es la evidencia que Dios es mi Padre verdadero. Ustedes tienen que orar más para que estén más cerca. Restaurar el culto, restaurar la oración y ocupar este trabajo para la obra de Dios. A través del medio de 3 movimientos, todas las oraciones puedan ser la oración mía. Que nosotros seamos utilizados por lo menos para un país, para las misiones. Vamos a gritar Señor y vamos a orar todos juntos.